Esta gente que el viernes la pasó para el ano, que no pudo ir a laburar, ¿a quién vota? Si uno lo mira así con distancia, no puede ser que un día para el otro haya cambiado tanto la expectativa de la elección. No, eso me flashea y todos sabemos que sos un operador. Claro, yo tengo alguna simpatía con operadores particulares. Se va a votar a Massa porque Massa es el candidato del peronismo. ¿Pero el peronismo no vota Moreno? No. Creo que el principal problema es que Massa en los hechos es el presidente que va a la reelección. Tan fundamental todo lo que tiene que ver con energía en nuestro país, que produce energía y alimentos, que no entiendo cómo la campaña electoral no va por ahí. Para mí, Sí. porque ya hay un acuerdo de que se la van a llevar toda. ¡No! ¿Cómo El es? ego de un varón porteño es increíble, chicos. Esa distancia entre lo que es el proceso electoral y lo que es una descomposición muy fuerte del campo económico que no tiene miras de mejorar. No se me ocurren motivos para pensar por qué Melconian podría ser el ministro de Economía de Massa. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en una nueva semana de Decimos Cosas, donde pasaron bastantes cosas durante el fin de semana y a principios de esta semana. A mí me estaba gustando más el martes. Pasaron muchas cosas, sí. Pasaron muchas cosas. El domingo fue el 9 de julio, fue el Día de la Independencia. Se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner, el GPNK. Fue como no solo un acto de campaña, sino que también el lunes empezaron todos los spots de, ahora sí, la campaña electoral que empieza oficialmente y a la cual le queda un mes para que tengamos que definir en las PASO qué es lo que demonios vamos a votar en octubre, básicamente. Ya hubo problemas con los spots, ¿viste? No sabía. Hay la mitad del equipo de Pato Bullrich desconoce que el spot sea oficial y la otra mitad dice que es oficial. Por lo que denunció Nacho Corral, que laburaba en Filonews. Sí, hagamos un cosa porque la gente no lo sabe. Dijo que, claro, que estaba mal que en el spot de Pato Bullrich había toda una cantidad de escenas que habían ocurrido supuestamente bajo este gobierno, donde habían algunos testimonios. En uno de ellos había una señora que se largaba a llorar porque estaba pasando hambre. Bueno, eso correspondía a un documental que habían hecho en Filo con Nacho del 2019, es decir, bajo el gobierno de Macri. Y así tanto salió esa denuncia como otra del spot, en donde hacen otro testimonio de otra persona a la cual le habían matado una hija, me parece, y también había pasado en 2019 cuando ella era ministra de Seguridad. Entonces, con esos dos problemas que hubo dentro del spot, hay una parte del equipo que dice es algo que se filtró, es algo que no armamos nosotros, y hay otra parte del equipo de Bullrich que dice sí, ese es el oficial. Sí, igual en cuanto a spots oficiales, o sea, todos los medios tienen la obligación de pasar los spots, o sea, son los momentos cedidos, ese momento cedido, ¿cómo se...? Para la campaña. Para la campaña por electoral. Por la Dirección Dirección Nacional Electoral. Esa que vamos a ir escuchando en la radio, en la tele, en las vías, en las calles. Son todos espacios que se ceden ante un spot oficial. Yo lo que no sé es si como que había como líneas de pensamiento que una decía, bueno, es como buscar imágenes de 2019 en realidad como para ir hacia algo más profundo, como toda una crítica que también del macrismo. Para mí a veces esas cosas son simplemente alguien que está muy precarizado, googlea pobreza, googlea inseguridad, sí, sale totalmente un video, hacen un recorte y sale, chicos. O sea, así funciona este mundo donde la gente tiene 5 trabajos. Yo creo que a veces los errores son así de humanos. Pero bueno, tal vez hay gente dentro del equipo de comunicación de Pato que la quiere hacer quedar mal. Tampoco me parecería mal, aplaudo a esos trabajadores. No, para mí es más que nada un error. Y además porque nadie, o sea, esto lo sabemos nosotros, ni siquiera lo sabías vos, por ejemplo, de que había unos que los conocían. Sí, yo lo sabía, no sabía que lo conocían y lo desconocían. Claro, pero es algo muy de Twitter, algo que la gente que vea el spot, hay que ver cuánta gente sigue mirando la tele, contéstenos ustedes si siguen mirando la tele y si vieron el spot, pero ahí hay un problema, sí, de que yo creo que un problema muy humano de alguien que se puso a buscar archivo en YouTube, encontró eso y le mandó. Sí, es interesante en términos de spots, o sea, más allá del recorte de seguridad y de pobreza, como los lemas, ¿no? O sea, cuáles son las consignas de cada espacio, y no solo de cada espacio, sino de cada interna dentro de cada espacio, y ahí el spot de Pato Bullrich a mí me da pánico. A mí me parece genial. O pánico me da, miedo, es muy... terror. Es tipo guerra civil is coming. Claro. O sea, dice todo lo que está mal, pero lo transmite de una forma muy emotiva, que al que lo está mirando y piensa como ella, o no está del todo convencida, pero está muy cercana a sus ideas, o está entre Milei y ella, o está entre Larreta y ella,
como que te empuja a querer salir a la calle a pegarle a los pobres, por ejemplo, ¿no? Que creo que eso es lo que ellos buscan. Me parece muy fuerte, o sea, como un discurso muy bélico Claro. en relación a unas elecciones, como muy violento, más allá de pensar o no como ella, que claramente uno está en las antípodas, pero me parece raro que en este contexto, ¿no? De 6 años de crisis, de caída del poder adquisitivo, de los salarios y tal, tu opción sea, bueno, vamos todo con verga. Como si eso no fuese un insulto. No sé, a mí me parece fuerte. Hay que ver si eso le garpa o no le garpa, qué sé yo. Después está el de Larreta, que es como más amable, ponele, pero también prenden fuego papeles. Es como que hay un discurso fuerte, fuerte. Y el Unión por la Patria, patria. Patria, patria, patria. O sea, como lo que está en peligro es la patria. No sé, me da como que está todos los discursos muy subidos de tono. Sí, o sea, para mí creo que en esos espacios prima la consultoría política, que lo que te lleva es a que la campaña se define más, el voto se define más por emociones que por programas, lo cual está comprobado hace varios años, muchos años ya. O sea, no es algo, uno puede estar a favor o en contra, pero es lo que pasa, creo yo, esa es mi visión relativa. Por lo tanto, no se discute sobre cuáles pueden llegar a ser las medidas, sino que si uno mira el spot de Pato Bullrich, aparece represión, por ejemplo, como algo a rescatar, con una música como que te enaltece, está todo pensado para que a vos te den ganas de reprimir, por ejemplo, ¿no? Si vos estuvieses de ese lado. Y en ese sentido, por ejemplo, el de Massa también con un sonido épico que resalta la patria, la épica, como vamos todos juntos hacia adelante, es como tratar de estar armado en términos así de productivos, de producto, para movilizar emociones más que discutir, bueno, está bien o está mal. O sea, lo entiendo como un spot de 1 minuto, porque además son spots más cortos, porque también tienen que funcionar en redes, no son tan largos como eran antes. Pero no creo que la gente vota solo por emociones. Creo que la gente vota proyectos. No proyectos concretos, no es que nadie se baja el programa de los partidos y de las internas. Pero sí en términos de, bueno, qué es lo que uno está votando como ilusión, como camino. Más allá de lo que se haga o no se haga, o sea, estas promesas electorales son la ilusión con la que uno vota. Yo creo que estas elecciones lo que pasa es que no hay mucha ilusión. Y tampoco hay tanta diferencia, obviamente, que uno ve el recorrido de Pato Bullrich y ve el recorrido de Larreta, bueno, puedes decir las diferencias que hay, o por lo menos cómo se diferencian hoy en día, que es como donde más marcada está la diferencia en términos de interna. Pero bueno, en términos de cosas estructurales, del programa con el FMI, de, no sé, la relación con las empresas públicas, de que los dos quieren tender a salir del cepo, que hay cosas en el cómo que se pueden como diferenciar, pero no sé si son tan distintos, ¿viste? Entonces es como que siento que le suman una épica, como diciendo, bueno, vamos a pasar un momento de mierda, veamos cómo lo pasamos cada uno. Y ahí la mención especial al spot de Milei, que es casi copiado del de la Alianza. Chicos, ¿quién hace eso? Sí, no sé, capaz que le vendieron mal algo, no sé. Hay mucha maldad en la comunicación política. Habrán contratado a Antonito de la Rúa de publicista. Pero ahí alguien hizo una maldad, porque una cosa es recortar un coso. Yo te puedo entender un trabajador precarizado que googleó y le apareció el video y lo recortó. Pero alguien lo pensó. ¿Quién le dijo? Revivamos el spot de la Alianza, que le fue tan bien. Es maldad eso, chicos. En términos prácticos le fue bien porque esa elección la ganó. Con ese spot ganaron. Ok, ¿No? Esa es la lógica. Okay. No sé. O sea, no creo que Milei se haya dado cuenta, por ejemplo, los que estén ahí. Después, para mí grafica lo poco que saben de historia económica y política en Argentina. La libertad avanza. Claro, sí, pero es tratar de vender esto de la ilusión, de lo que vos decías, que va más allá de los programas. Creo que, o sea, la ilusión se la transmite, por ejemplo, el de Milei es algo distinto a todo lo que vino hasta ahora. Entonces la ilusión es dar algo distinto. Lo de Pato Bullrich es la ilusión de mano dura, la ilusión de terminar con el pobrismo. Larreta dice más o menos lo mismo, pero con buenos modales, hasta cierto punto. Depende de cuál. Papeles, igual raro. Bueno, claro, pero es una ilusión que en abstracto. No hay algo concreto. O sea, lo concreto que tenía Milei lo dejó de decir porque se dio cuenta, no sé, que empezaba a caer en las encuestas, andás a ver, o le dijeron que lo deje de decir. Ni siquiera sigue agitando tanto con la dolarización, que había funcionado bastante bien incluso en sus bueno, le llegaron los economistas menemistas y le dijeron: claro, pará, amigos, venimos acá de parte de los bancos de Argentina,
te calmas 5 cambios. Claro, entonces es como que se torna muy difuso, cada uno trata de vender lo propio, en donde además, o sea, hay una división ahí porque es como Milei y Massa tiene, pero hasta cierto punto no tienen casi una interna. Entonces los mensajes son más fuertes por el lado de Bullrich y Larreta porque están tratando de competir entre ellos. Porque uno de los dos va a llegar a octubre y el otro medio que se termina su carrera política. Entonces ahí Bueno, ahí hay un punto. Yo quería arrancar con el gasoducto, pero entramos por acá, chiquis. Abajo está separado, así que miran lo que más les interese. Estamos en el momento internas. Me llama mucho la atención, porque yo pensaba, ¿no? En este recorrido que ya venimos haciendo, decimos cosas, que había como 2 tesis. Vos eras de la tesis de que se iba a fragmentar todo, y yo era de la tesis de que no se iba a fragmentar. Y creo que ninguno de los dos tuvo razón. ¿Por qué? Porque evidentemente no se fragmentó en el sentido de que van a internas, sigue el sello Juntos por el Cambio, es como, bueno, todo eso se mantuvo, ¿no? De hecho, en Frente de Todos, Unión por la Patria, va no un candidato único, porque tienen a Juan Grabois como para competir una interna, pero el resto de la lista es la misma, o sea, incluso se achicó más las posibilidades que esas pasos donde estaba Scioli, Rossi, Massa, Juan Grabois y quien más se anote. Nunca Minas, obviamente. El punto los Zapaz en la provincia. ¿Cómo? Todos los Zapaz. La compañera. Bueno, más allá del que eso no sucedió y que parece ser un escenario donde todo se consolidó más, en realidad cuando uno ve el nivel de interna de Juntos por el Cambio, la pregunta que surge es, bueno, ¿qué se pasa después? Yo estuve en Rosario el fin de semana y la interna de Rosario es tremenda, o sea, tenés a Carolina Lozada, que es la de los telares, yo la ubico por eso, perdón, pero es una mina que explicó en tele en vivo a lo Michael Scott como un telar de la abundancia no era una estafa piramidal, haciendo básicamente un dibujo de una estafa piramidal, o sea, bueno. Está Carolina Lozada, que es como el ala más halcón Pato Bullrich, que igual tiene radicales atrás, pero no importa. Después tenés a Maxi Puyaro, que es otro sector de radicales, porque están peleados entre sí. Y después tenés a Partido Socialista y a otro más, que es el de Carrió. La pelea, como los que más pesan, son Puyaro, Lozada. Lozada le dice a Puyaro que está relacionado con el narcotráfico. En Rosario le dice eso. A gente de su mismo espacio político. En Santa Fe se lo dice igual, hay que tener cuidado con eso. Bueno, está bien, perdón. Porteña hablando de situaciones de elecciones de otras provincias. A mí lo que me llama la atención es cómo rearmas a partir de eso. O sea, el domingo va a ganar alguien, este domingo, va a ganar alguien. Por eso es a gobernador de Santa Fe. Sí. Porque las elecciones en Rosario son a intendente y ahí también hay internas. Pero sí, bueno, obvio. Estamos hablando de... Yo digo Rosario porque estuve en Rosario, claro. Y porque como buena persona urbana solo vemos la realidad de lo urbano. No. El punto es, ¿cómo se rearma después de eso? O sea, después del domingo alguien va a ganar y va a tener que armar un espacio, una lista que involucre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en base a una coalición, ¿o no? O le cortás la puerta y se rompe esa coalición. Entonces, si bien las PASO pareciera que la tesis que ganó es la de consolidación, el post-PASO es como que abre esa pregunta de, che, ¿si se rompe? Sí, de hecho a ella le preguntaron, no me acuerdo bien en dónde o qué, o sea, yo lo he visitado, de que le habían preguntado, bueno, si vos, preguntando lo que dice Cande recién, ¿no? Si, por ejemplo, Caro Lozada le gana a Puyaro, ¿cómo vas a hacer vos para tratar de acumular ahí? O por ejemplo, si se da lo inverso, gana Puyaro y vos perdés, ¿lo vas a apoyar si vos eres de tu mismo frente y vos lo estás denunciando por narco? Sí. Sería raro que después lo apoyes. Sí. Y dice, no lo voy a apoyar, dijo. Bueno, vamos a ver con los equipos técnicos si gano yo, pero yo no lo voy a apoyar. Entonces ahí ya como que hay una ruptura antes incluso de saber quién va a ganar. Claro. Bueno, sí. Y eso puede replicarse a nivel nacional. O sea, ¿qué pasa si gana Bullrich con la gente de Larreta y Bullrich? ¿Y qué pasa con la gente de Bullrich si gana Larreta? Y ahí es muy interesante esa pelea que está entre Milei y el resto del campo político, donde nunca se enfrenta a Macri y a Bullrich. Milei nunca habla mal ni de Macri ni de Bullrich, y si bien Macri no es que hizo un tuit y dijo mi candidata es Patricia Bullrich, claramente está en apoyo a Patricia Bullrich, y la coalición cívica y gran parte de los radicales están con Larreta. Entonces creo que no está, por más que las PASO estén con los sellos,
Bueno, todavía hay no solo momentos de verdad, sino que hay que ver cómo se da ese desenlace. Sí, o sea, hay muchas cosas abiertas. Por ejemplo, hoy a la mañana Tonietti decía que a él le habían dicho, Sí. medio seguro, de que Macri en la semana previa, en la última semana, antes del 13 de agosto, de que se vote, iba a apoyar públicamente a Bullrich, como hizo en el 2019 a Larreta en la interna, no, en el 2015 a Larreta en la interna contra... ¿Sabes? No, la que después fue vicepresidenta de Macri, Michetti. Ah, Que él se declaró como que no jugaba hasta la última semana. Dijo, bueno, mi candidato es Larreta. Ahora haría lo contrario por Bullrich. Y después hay especulaciones, por ejemplo, de que si Bullrich le gana a Larreta, haría después, por ejemplo, trataría de que se baje Milei para que los votos de Milei hacer un acuerdo más de cúpula y que los de Milei terminen yendo con Bullrich para tratar de... eso si Bullrich gana la interna. Claro. Claro, pero si Bullrich pierde la interna, ¿qué hace Bullrich? ¿Se va con Milei? Claro, esas son las preguntas, no se sabe. Eso sería apocalíptico. Porque además estamos hablando de las cúpulas. Después hay que ver qué hacen los votantes de cada uno, que es muy distinto. Y no solo los lo que votantes, hacen. sino también el resto de las listas. O sea, hay un montón de gente. Nosotros decimos Bullrich, Larreta, pero hay todo un armado legislativo que no sé cómo va a resolverse de cara a las votaciones de octubre, cómo se resuelven los lugares, los espacios, o sea, qué tipo de poder se va a tener en la Argentina de 2024. No me queda claro, a nivel legislativo tampoco. Y en términos, o sea, sí, legislativo, después de cómo salten entre los bloques, va a ser un Sí. caos. Un caos. También probablemente, o sea, esa es también una parte que lo preocupaba al Frente de Todos, a la Unión por la Patria, cerrando listas con el albertismo, el cristinismo, pero en este caso, al ir una interna, las listas a diputados nacionales y senadores se fusionan. Sí. Después, o sea, dependiendo de los pisos que se alcancen, los porcentajes en términos porcentuales se van acomodando. Eso en la lista. La cosa es que pasa después del 10 de diciembre, depende de quién También. gane, cómo terminan agrupándose frente a un próximo gobierno y a quién van a votar y a quién no. Por eso Macri es tan optimista, por ejemplo, este año, que es algo que también habíamos charlado, donde dicen, bueno, tenemos diputados y senadores de Macri, de Larreta, de Pato Bullrich, pero también de Milei, que nos van a votar seguro todo lo que nosotros digamos. Eso es lo que ellos especulan. El dato de color ese de Milei queriendo votar distinto de lo que Ya había salido. de lo que ya había salido es tipo, ay no chicos, hay un nivel de decadencia en el sistema y en el momento histórico que estamos viviendo que hay gente en el Congreso que no sabe cómo funciona, ¿entendés? Pero básico de educación cívica, vos no podés cambiar tu voto, boludo, por algo hay un recinto, por ahí hay una votación, ¿entendés? Le pusieron pantallita para que todos voten al mismo tiempo, ¿vos te crees que podés cambiar tu voto? ¿Cómo? O Para sea, mí esas son más movidas de prensa, más para Twitter, ¿viste? No, te juro que yo, pero si lo hacen quedar mal, ¿qué gana? Dice, ¿qué hago? No, ¿Un tratando de tarado? despegarse porque, o sea, ahí hay ese voto particular era muy Era sensible. contra la fe de vida del ANSES y otra Y más. no, y el otro es más sensible, o sea, ese es ¿Cuál era el sensible otro? para todos nosotros. El otro es sensible para la comunidad judía, porque Era la fecha una de la declaración, claro, muy Sí. complicada, en donde, bueno, él tiene todo un armado mucho más gorila que él. Sí, que son- medio antisemita claro, también por momentos. totalmente, medio filonazi, Sí. ¿cómo se llama? Fascista, que es su vice, pero también Bertie Venegas Lynch y toda esa casta que son todos Lynch, Sí, que según Maslatón lo empuja a él a votar estas cosas. claro. El problema, más en lo concreto y en lo cínico, es que después esa gente, por ejemplo, la gente que hace lobby para que esas leyes pasen, después pueden ser aportantes de su campaña electoral, por ejemplo. Claro. Entonces esto también es una señal de, bueno, en realidad no estoy en contra de ustedes. Y yendo a lo de aportantes, no sé si querés decir algo más No. del pésimo recorrido que hace Milei en el Congreso. Bueno, yo creo que, o lo que dicen que ahí para mí hay que separar, ¿no? O no sé, a mí me da duda, no, porque descreo de las encuestas, y es como que también en los medios de comunicación en general todo pasa muy rápido, y es como, bueno, Milei se pinchó ahora por todo lo que salió de las candidaturas, de que tienen precio, de no sé qué. Yo entiendo que en un discurso, si vos lo que compraste es, este tipo viene a matar la casta y hacer algo nuevo y como salir de esa lógica de la política tradicional en un contexto donde vos con Macri te fue mal, con Alberto te fue mal, entonces estás harto de la política en general,
Bueno, y de repente viene un tipo que te dice, yo motosierra a todos, y resulta que, no sé, cobra 50 lucas verdes una candidatura. Entonces yo entiendo que eso puede afectar. Ahora, no sé si afecta tan directamente el voto. O sea, yo no tengo ni idea, y me la paso viendo todas las encuestas que salen, y no tengo ni idea de cómo van a ser las elecciones. O sea, qué tanto altera el voto o no estas cosas en las que uno está como muy noticia. No sé si los 47 millones de habitantes de la Argentina están en la noticia, y tampoco sé qué tantas opciones hay porque es una elección sin ilusión. No, totalmente, yo coincido totalmente, porque yo además pensaba esta semana cómo fue el cambio de 180 grados de la semana esa donde de emergencia, de que parecía que los candidatos de Unión por la Patria eran Mansuri, Guado y Pedro contra Scioli. Eso fue hace 2 semanas. Claro, 3 semanas, pero como en esa semana y todas las semanas anteriores, del principio de año y de antes del principio de año, era como el diagnóstico, hasta lo que se filtraba que pensaba Cristina Kirchner era que salían terceros. Pasa el sábado, domingo y el lunes, Unión por la Patria puede ganar y está primero en las encuestas. Y todo el mood de los medios es que hoy parecería que Massa puede ganar la elección, cuando antes cualquier candidato de Unión por la Patria no tenía chances, capaz que ni siquiera entraba al balotaje y había que rascar para tratar de entrar al balotaje. Sí. A mí me da una sensación así como que hay una burbuja, un núcleo de lo que se dice como las 30 manzanas del microcentro porteño de Buenos Aires, donde se maneja esta información, donde Massa tiene mucha ascendencia por otro lado, como así la tenía Macri en su momento, como la tiene Larreta, pero a mí se me hace como un paralelismo, donde yo caí en el 2019 de que todo este mismo núcleo de los medios de comunicación y de empresarios, etcétera, decían, o del círculo rojo político también, Macri tiene altas chances de competir, puede llegar a ganar las primarias. Estás pegando a Luciano Cobán. Y está muy cerca, no hace falta. Y está muy cerca, ¿no? Porque yo incluso me lo creía eso. Por ejemplo, yo hablaba con mi viejo y le decía, y él me decía, ¿vos cómo la ves? Y yo decía, bueno, para mí va a estar parejo. Macri va a perder las PASO, pero va a estar parejo. Me decía, no, estás muy en el círculo ese porteño y no te das. En realidad la gente lo odia y lo quiere echar. Le está pasando mal, qué sé yo, bueno, va a perder por 15 puntos, me dijo algo así. Que más o menos fue lo que terminó pasando. Sí, es verdad que antes de las elecciones era como que parecía que no le iba a ir tan mal a Macri. Por eso fue la sorpresa de las PASO. Claro, sí, y a mí me da una sensación parecida, no creo que sea lo mismo ni nada, sino que por el microclima en el cual vivimos, sobre todo nosotros que nos dedicamos a esto, de cómo van cambiando los ánimos y los titulares y las discusiones que se dan muy finitas en el círculo rojo y en sus voceros, que me da una sensación así parecida, como que... Claro. Si uno lo mira así con distancia, no puede ser que un día para el otro haya cambiado tanto la expectativa de la elección. No, eso me flashea, y además uno cuando se pone a ver las metodologías de las encuestas. La que mostró Pagni ayer, yo te quiero Pagni, pero lo de ayer fue... Yo no te quiero Pagni y todos sabemos que sos un operador. Claro, yo tengo alguna simpatía con operadores particulares. Bueno, y voy a damos lados de la grieta, esta. damos lados de la grieta. No tengo ningún problema en decirlo, por eso también cito a Navarro. No, adhiero a esto del microclima. También siento que es un momento particularmente distinto de 2019, porque en 2019 vos tenías la experiencia del macrismo que había fallado, claramente, ¿no? O sea, habías tenido 2 años más o menos buenos, ponele, 2016 no tanto, 2017 sí, 2018 un garrón, 2019 no se sabe ni cómo llegó a la elección, sí se sabe con el préstamo del FMI. Ahora, vos tenés 2023 y tenés el oficialismo con Massa, que yo mantengo que no sé bien quién vota Massa. O sea, entiendo esto, vuelvo a esto que decía Cristina, que para mí es interesante, de los pisos, ¿no? O sea, hay núcleos duros, no sé, que van a votar al candidato que presente su partido. Entonces, hay un núcleo duro de peronismo / kirchnerismo, sí, yo creo que es más peronismo que kirchnerismo, que va a votar a Massa porque Massa es el candidato del peronismo. ¿Pero el peronismo no vota Moreno? No, hay una minoría intensa que va a hacer que Moreno, este es mi escenario, que Moreno gane, o sea, pase las PASO. Yo creo que Guillermo Moreno va a exceder el 1.5 de las PASO, eso creo que va a suceder. Ahora, el peronista, o ese 20% peronista, yo creo que lo va a votar a Massa. Tal vez sea un poco menos, porque sigue siendo Sergio Massa, pero lo va a votar.
También hay un corazón duro del liberalismo, del republicanismo, no sé cómo mierda lo quieren llamar. El antiperonismo para mí. También, que va a votar, no sé si a Patricia Bullrich o a Larreta, pero que va a votar a ese frente. Y evidentemente Milei algún piso tiene, que no se sabe si es del 10, del 15, del 10, no sé, pero va a tener un voto. Ahora, ¿cómo se da? ¿Cómo se gestiona el resto de ese universo? No tengo idea, o sea, no tengo idea y para mí es como... Y hay pocas opciones, porque vos, si vos sos uno de esos indecisos, de ese, no sé, 30% de personas que realmente van cambiando su voto, no es que siempre votan al peronismo, siempre votan al antiperonismo, siempre votan a la izquierda o siempre votan a alguien, sino que van cambiando ese voto en base a sus experiencias y sus ilusiones. No sé, yo creo que mucha gente no va a ir a votar. Realmente creo que las PASO va a tener baja participación. ¿Y después qué opciones tenés? O sea, no sé. Yo no sé si Massa encanta, realmente. No sé si tiene esa capacidad de encantar. Capaz tiene también lo miraba, ¿no? Como en esto del recorrido que venimos haciendo. Es verdad que abril fue un mes que parecía que todo se iba al carajo mal. Como, che, la inflación se puede espiralizar, no tenemos reservas, no está resuelto el problema con el FMI. Como un montón de cosas así. Y de repente eso se estabilizó, pero en una estabilidad atada con alambre, donde ahora estamos de nuevo con la renegociación con el Fondo Monetario. Ahora va a salir el número de inflación, va a rondar el 7% y van a descorchar una champaña por un 7% de inflación mensual. O sea, es un papelón. Van a decir medidas para jubilados, los jubilados van a 70 lucas. O sea, es un papelón. Realmente hay cosas básicas, no te digo del peronismo, te digo de políticas públicas que decís, no puedes estar festejando eso. Pero bueno, ponele que estabilizó para que estemos consecuentemente mal, pero ponele que estabilizó. No sé cuánta gente vota eso. ¿Y cuánta gente vota que te digan sometimiento o conflicto? Hermana, yo lo que quiero es una vida más tranquila. No tengo ganas de que me caen a palos, ni de que me descuenten los días por huelga. Y ahí lo meto un poco con lo que pasó el viernes, que todo parece que pasó hace 10.000 años, pero el viernes que fue el paro de transporte, y que para mí mostró lo real, ¿viste? Como estamos muy atravesados por campaña electoral, spots, encuestas, pero de repente hay algo que sucede todos los días y es la realidad de la mayoría de la gente que se tiene que levantar e ir a laburar. Punto. Y que hay un montón de gente que no ve las noticias. No ve las noticias o porque no puede, no tiene tiempo, no las elige, no importa. Pero yo estaba, porque hago primera mañana, entonces vos veías la cara de la gente en la estación de Castelar, que llegaba a la estación y se enteraba en ese momento que había un paro de transporte. Chabón no está como nosotros con la radio, con el coso, que sabía desde el día anterior que no se podía haber conciliación obligatoria y toda la movida. Entonces el chabón fue a la estación de tren a las 5:30 de la mañana y se enteró que no había tren, de repente, porque tampoco había tren Sarmiento. Entonces vos veías la cara de esa gente y la verdad que estaban bastante de lano. Lo mismo sucedía en Once. Y ahí pasó algo que para mí habla de un pueblo hermoso que tenemos en Argentina. O sea, a mí me dio como una esperanza, que es que la gente estaba muy de lano en la estación, en Pueyrredón, en Plaza Miserere, y cortaron Pueyrredón. Porque, ¿qué ibas a hacer ahí? Tenés que ir a trabajar, no te enteraste, de repente no hay colectivos, no había ni un solo colectivo, no estaba el tren. Y la gente se puso ahí a cortar la calle, ¿qué vas a hacer? O sea, no sé qué agregar. Todos con el teléfono, viste, avisando que no iban a ir a laburar, no sé qué. Bueno, Larreta, ¿qué va a hacer? Manda a la policía de la ciudad porque no se le caen 3 ideas. Y yo veía todo un conflicto que decís como, bueno, este es el conflicto. Y esto es lo más parecido, porque la CGT evidentemente no va a llamar a un paro, por más que el salario sigan cayendo, pero esto es lo más parecido a un conflicto. ¿Cómo se resolvió ese conflicto? ¿Cómo? A ver. No se resolvió, pero el Estado le dio más subsidios, las empresas pagaron, dijeron, bueno, se levanta el paro. Pero esa cosa que se va resolviendo como con alambrecitos, porque igual vos podés adelantar subsidios, pero sigue estando el problema de una inflación del 120% y así, bueno... no sé, esa gente, ¿no? Esta gente que el viernes la pasó para el ano, que no pudo ir a laburar. ¿A quién vota? Yo me preguntaba eso en ese momento. Como, ¿a quién vota? Yo, la verdad, te voy y te meto una feta de salame en el sobre. Sí, Massa trató de capitalizarlo diciendo yo resolví esto, los puteó un poco a los empresarios y no sé, como que él lo vio. O sea, ve este problema también, creo. Sí, por lo menos sus asesores se lo dicen. O sea, yo creo que hay dos cosas ahí.
principalmente lo que venimos charlando desde que arrancó esto, de que hay una desconexión entre las cúpulas del palacio y la calle, ¿no? Que era el libro de Bonazo, de la serie 2001, ¿la viste? La vi, la terminé. Bueno, ahí... Qué bien que está hecho Mingo. Sí, la verdad que sí. Un tipo desagradable. Bueno, ahora después podemos retomar eso con la discusión con el FMI, pero creo que hay una desconexión ahí muy fuerte, que creo que con el discurso de Massa, que después nadie lo habrá escuchado, sino que simplemente al otro día volvieron los colectivos, pero bueno, es esa desconexión, pero que para mí tiene que ver con lo que decías al principio, que arrancaste hablando de esto de cómo están divididos los votos, cuánto porcentaje hay núcleos duros que votan así, por ejemplo. El que dice que la gente vota siempre igual y no importa lo que haga, va a votar así, es Zuleta, que es otro de la onda Pagni, que elaboraron juntos, operador de Clarín de todos los fines de semana, en Ámbito, era la mesa del mal, con... o del bien, depende. Así era el grupo de WhatsApp. Eran los que escribían las charlas de Quincho y eso, Pagni, Zuleta, Roberto García, que ese sí es malo, y alguien más que ahora no me acuerdo. Pero la cuestión es que él todo el tiempo dice lo mismo, de que hay un núcleo peronista que saca 35-40 puntos y otro antiperonista que saca 40 puntos. Sí. Entonces la idea es que todos tienen que ir juntos para no romper esos votos y el resto son los indecisos que, bueno, según que pase la semana anterior van a votar para un lado o para el otro. Sí, un esquema más bipartidista. Claro, y que se fue transformando en bicoalicional con estos últimos años, que estuvo en duda cuando nosotros charlábamos si se rompió o no, pero creo que el problema de eso es que antes el aglutinante era peronismo o antiperonismo porque existía Perón. Después puede haber existido con Menem. Menemismo, antimenemismo, después se fue diluyendo el peronismo, después apareció el kirchnerismo y lo que nucleó a Juntos por el Cambio era estar en contra de Cristina. Al revés. Macri no existe sin Cristina, de hecho. Todo el armado político de 2013 en adelante, todo se armó alrededor de antikirchnerismo o kirchnerismo. Y así fueron casi todas las elecciones. Yo creo que, y hasta ahora, porque ahora, ¿quién es el candidato de Cristina? Massa. Cristina no está en ninguna boleta. Si Massa es el candidato que era el que le iba a jubilar hace 10, 15 años, ¿cuál es el peso de Cristina? ¿Cuál es el peso de hacer antikirchnerismo en las elecciones? O sea, si vos querés votar al anticristinismo, ahora tenés más opciones. Claro. Podés incluso votar a un anticristinista que está hacia adentro de la lista de Unión por la Patria, pero digo, de aglutinantes. De cara a las elecciones, creo que eso lo rompe un poco. O está por verse si lo rompe. No, está bueno no lo que decís porque son las primeras elecciones en mucho tiempo donde no hay figuras de peso, porque no está Macri y no está Cristina. Yo diría, no está Macri porque no está Cristina. Pero es como que no queda claro quién concentra esos votos. Porque para mí un cristinista está mucho más cerca de Grabois que de Massa, por más que Cristina hable de que no hay una interna y se muestra siempre al lado de Massa. En términos ideológicos me parece mucho más cercano a Grabois. Y Macri, si bien habla con no es que la señaló con el dedo a Pato, ¿no? Más allá de que lo pueda hacer. Toda la trayectoria del macrismo, sobre todo con lo que es el gobierno de la ciudad y con un discurso más liberal, como republicano y liberal y todo cool y multicolor, es mucho más cercano ideológicamente a Larreta que a Pato Bullrich, que está sometimiento o conflicto. Como no es el marketing con el que sube Macri, con la que la gente vota Macri, es la revolución de la alegría. O sea, era como, bueno, subtemetrocleta, ¿viste? Como cosas así, cools, de muy, muy porteño, muy de la ciudad y muy de gestión, colores, lindo, diversidad, hermoso, todo perfecto. No era un discurso más de sometimiento y barbarie y conflicto. No sé si le pega bien eso. Sí, no, estás prometiendo un futuro peor al que tenés ahora. Sí, raro. Eso es rarísimo y yo no sé cómo o sea, no sé, que igual yo no lo sé, no lo sabe nadie, pero es como, me da mucha intriga entender como mentalmente cómo eso se traduce en votos. Bueno, están las experiencias obviamente de las provincias, pero es muy distinta la relación entre la situación tuya con tu intendente, tu gobernador, que con la presidencia a nivel nacional. Y en un contexto donde está bien, viste, como que nadie está discutiendo, lo dijimos un millón de veces, ¿no? Pero nadie está discutiendo de fondo, tipo, no podemos renegociar con el FMI, no sabemos qué va a pasar, como hay un montón de cosas, no hay reservas en el Banco Central, chicos, hay cosas que hay que discutir para entender qué verga se va a hacer, no solo desde el 10 de diciembre, sino en el segundo semestre, cómo se va a manejar esta economía y cómo se va a manejar la relación con el resto de los países de
América Latina, cómo nos vamos a relacionar con el bloque asiático, con China, con el conflicto bélico que está pasando en el mundo. Y es un momento del mundo muy complejo y no queda claro. No queda claro. No hay propuestas. O sea, como que lo que está claro es que no hay propuestas. No, porque, o sea, creo que medio que se mezclan todos estos temas porque es esto de que ya no se sabe bien cuál puede llegar a ser la tendencia del voto, porque hay menos gente que va a votar, porque no hay una buena perspectiva, porque ya no se sabe bien cuál es el aglutinante del voto, ya no se sabe cuál es la propuesta a futuro, cuál es la ilusión de futuro, de qué propone cada uno, qué sé yo. Massa que propone un gasoducto. ¿Cómo se come un gasoducto? Que además ni siquiera va a ir al norte del país, se va a ir a Brasil. Es rarísimo ese acto de campaña, que ahora lo podemos charlar. ¿El gasoducto? Claro, es el gasoducto por la restricción externa. Tramo. Claro. O sea, ahora hay un problema. Creo que hay un problema en esto de tratar de... Gonza hizo un video especial del gasoducto, así que él es el que maneja más datos, pero yo creo que no pensamos parecido en relación al gasoducto. No, pero yo voy a lo estrictamente electoral, de cómo uno vende. El acto del domingo, que es tratar de vender un futuro, y que en eso se basa la campaña de Massa. ¿Cuál es el eje de la cuestión? Con el gasoducto tenemos soberanía, porque vamos a poder conseguir los dólares para pagarle al FMI y sacarlo de encima. Sí. Ahora, hay un 40% de pobreza en Argentina. ¿Quién entiende, cómo vos entendés de que entrando dólares a Argentina, o sea, quién entiende por fuera de la gente que mira, decimos cosas y está más o menos informada de que tenemos una restricción externa, que sin dólares no podemos importar, sin importaciones sube la inflación, etcétera, 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 lo que decimos todos los capítulos. Más allá de eso, yo creo que hay una situación en que si vos no explicás mejor esto, si no lo transmitís en un mensaje un poco más sintético y que se entienda, de que un gasoducto, por ejemplo, si trae dólares puede ayudar a que haya estabilidad para que se puedan hacer negocios, qué sé yo, y poder subir el salario, es algo creo que muy lejano para los votantes general, para cualquier votante, no importa en el lugar del país en el que estén, donde, por ejemplo, se podría haber encarado, creo yo, de otra forma. Puedo hablar un poco de cuál es la perspectiva que tiene este sector con el gasoducto, de que, por ejemplo, este primer tramo del gasoducto va a hacer que paguemos el gas más barato, perdón. Y a partir de que te digan que vos vas a pagar más barato el gas, bueno, voy a tener mejores condiciones de vida. Sí. O me va a llegar el gas al 30-35% de la población que hoy tiene garrafas y que paga más caro todavía que nosotros que tenemos red de gas. Sí. Algo palpable. Sí. Después de 6 años de que eso palpable es cada vez peor. O sea, de las condiciones de vida cada vez peor. Es como muy lejano. Me da esa sensación que es muy lejano toda la puesta en escena, el acto. Las discusiones son muy lejanas. Claro. En eso adhiero completamente. En que es muy lejano, es muy lejano. Sí, es muy lejano y además hay algo muy concreto que para mí se tiene que poder desgranar y no entiendo bien por qué no se hace, que es cuál es la promesa de desarrollo. O sea, que tiene que ver con el gasoducto. Tenemos un gasoducto que antes no teníamos. Toda una discusión que hubo, de nuevo, ¿no? No es casualidad que vengan Macri y Cristina y se peleen entre ellos, porque, digo, no son los candidatos, pero igualmente son quienes concentran todavía el poder dentro de sus espacios y se pelean porque hay una realidad concreta, que es que el kirchnerismo fue el que hizo los gasoductos, por más que se haya reducido la producción de gas. Y el macrismo no lo hizo. Tuvo 4 años, tardó 4 años en una licitación. ¿Por qué? Porque eran pésimos gestionando, chicos. Eso lo tienen que entender. Ahora, aumentaron la producción de gas. Perfecto. También hay una discusión que la olvidamos completamente, yo lo he hablado hoy en la radio, que es por la propia característica que tiene el fracking, porque es fracking lo que sucede en Vaca Muerta. Nadie le dice fracking, porque, no sé, es una mala palabra en los medios de comunicación, pero el fracking, que vos tenés que ir rompiendo suelo para ir sacando ese hidrocarburo no convencional, hace que vos puedas producir de manera escalonada. O sea, la forma de producción no es que vos de un día para el otro producís lo que vos querés y después cortás la canilla y después la subís y después la cortás. No, tenés que ir perforando y tenés que ir rompiendo y fraqueando y partiendo en los suelos para poder ir sacando ese gas no convencional. Entonces también hay características propias de la producción que hacen que, bueno, esto, no solo que es una producción muy cara, sino que podés ir aumentando más a medida que van pasando los años, que es lo que se ve, la producción va aumentando más a medida que van pasando los años y se usa cada vez más. Y se perfora cada vez más y hacemos cada vez más concha la zona de Vaca Muerta, que todos parecemos haber aceptado que una parte de Neuquén vuela porque necesitamos energía. Perfecto, esa es otra discusión. Ahora,
¿Qué hacemos para generar más infraestructura y que Argentina tenga más gas? Es el gasoducto, que es el gasoducto este primer tramo, y los segundos tramos que se vienen para conectar con Brasil y para conectar con Bolivia. Ahora, la otra discusión que viene, una vez que tenemos no solo que hacemos fija la provincia de Neuquén, sino que la llevamos hasta la provincia de Buenos Aires y eventualmente al norte y a Brasil, bueno, ¿dónde va esa producción? O sea, va para la producción de gas, para que las familias accedan a gas natural y accedan a energía, porque al fin y al cabo la energía que prendemos tiene que ver con motores que van a gas, o sea, todo tiene que ver con ese gas que sale de Vaca Muerta y de otros yacimientos. Bueno, ¿es para mejorar la vida de la gente o es para venderlo afuera, traer dólares y eventualmente que esos dólares, no sé, se usen para pagar al fondo y tener más estabilidad o se usen para desarrollar la Argentina? Creo que es una discusión tan fundamental, todo lo que tiene que ver con energía en nuestro país, que produce energía y alimentos, que no entiendo cómo la campaña electoral no va por ahí. Para mí, sí. Porque ya hay un acuerdo de que se la van a llevar todas. ¡No! O sea, entre los principales candidatos. ¿Por qué está Massa ahí? ¿Por qué Cristina pasó de decir hay que discutir el programa a no discutirlo más? No sé, Máximo lo empezó a hacer el fin de semana, firmó una nota en Infobae. Ellos siguen planteando el tema, pero su candidato es Massa. Y Massa dice... Massa siempre fue el mismo Massa en este Es interesante sentido. igual eso de Máximo, que hable justamente de... Dice lo mismo que Guzmán ahora. Sí, eso es rarísimo. No, pero mira, muy palpable lo de la discusión entre... Vos sos de una provincia petrolera. ¿Cómo se vive eso? El primer gasoducto del país, el más grande del mundo cuando fue construido, lo hizo el general Perón y salió de Comodoro Rivadavia, mi ciudad natal, donde voy a estar la semana que viene. No, la otra. Sí, a fines de la otra, sí. Pero, o sea, voy a grabar el martes que viene, tranquilo, para calma de nuestra comunidad. Y hasta acá, hasta la provincia de Buenos Aires. Desde Comodoro, en su momento fue el gasoducto más largo del mundo, después hicieron otros que fue creciendo. Ahora, creo que esa cuestión eso implicó tener tarifas de gas muy bajas, sobre todo para la Patagonia, pero para todo el país, porque se bajó el costo básicamente de producción. Ahora con Macri, con lo que vos decías recién, es que aumentó la producción a costa de subsidios, etcétera, lo que sea. Pero ¿qué vivimos nosotros como contraparte de eso? Poner que aceptamos todo lo que dice Macri. Bueno, las tarifas nos aumentaron 1.500, 2.000%. Entonces está todo bien, no aumentes más la producción si me vas a subir 2.000% el precio de las tarifas. Que ahí hay otra discusión que es el problema de las tarifas, que también fue un problema durante el kirchnerismo, porque congelaron todas las tarifas y para mí, muy economista lo que voy a decir, hay que diferenciar entre las tarifas que se usan para producir industria, generar trabajo, que las tarifas de Nordelta, básicamente, ¿no? Y de Puerto Madero y de la pileta climatizada, pagate la voz, hermano. Yo soy muy de la segmentación tarifaria, recontra. Yo no estoy a favor de los subsidios en general. A las clases altas, que paguen todo lo que tengan que pagar, que haya un uso mejor. Pero vivimos en un país, de nuevo, donde los sectores más vulnerados económicamente no tienen acceso a gas natural. O sea, y no hablo de lugares muy lejanos. Con urbano, muchos lugares usan garrafa. Y la garrafa también tiene un precio subsidiado, pero es una vergüenza que en un país donde se produce gas natural no estén todavía esas redes. Entonces no es menor la discusión del para qué, y no es menor cuando estamos en una campaña electoral donde se supone que por lo menos tiene que haber promesas de mejora de la vida de la gente, y no hay ni siquiera promesa de mejora de la vida de la gente. Eso es lo que me preocupa. A mí no me queda clara cuál es la campaña de Massa, ponerle. No me queda clara. La única campaña que veo es patria. O sea, patria o desastre. Que tiene sentido porque enfrente tenemos una mina que nos dice sometimiento o conflicto o la reta que prende fuego papeles. Ok, de una. Entiendo mirá que si no se vienen ellos, porque es un ellos bastante terrible, pero la propuesta no queda clara. Y tenés 120% de inflación, hermano. O sea, si vamos a festejar por un 7% mensual, no sé, a mí no me alcanza. Sí, yo estoy en contra de la segmentación tarifaria, pero no viene al caso, lo podemos charlar después. Solo quiero hacer ese statement. Solo quiere quedar despegado de mi comentario. Yo he hecho videos sobre segmentación tarifaria, claro, así que nada. Estoy muy a favor. Pero bueno, yendo a esto, sí. Yo creo que el principal problema que tiene Massa, más allá de que tampoco no quiere explicitar su programa por lo que sea, porque es amigo de los empresarios de energía, por ejemplo, y prefiere que lo exporten, ponele, porque siempre defendió, no sé, una mirada más liberal de la economía, porque tiene muchos contactos en Washington, entonces es casi imposible que rompa con el FMI, o porque
Pero el caso más... ¿Es necesario romper con el FMI para estar en...? Por algo así, porque no va a haber dólares. Romper, no sé, o por lo menos hasta fin de año. Ahora podemos charlar en el último tiempo sobre lo del FMI, o porque sea un gran especulador político y está siempre bailando y yendo de un lado para el otro, como hizo el domingo con David Grieva, qué sé yo, que se hizo el que lloraba cuando Cristina le tiraba un elogio. Puede ser por cualquiera de las cosas, pero creo que el principal problema es que Massa en los hechos es el presidente que va a la reelección. Es el presidente, no es el presidente en los papeles, pero es para la gente no es el presidente. Es quien concentra el poder, sí, es quien concentra el poder y nosotros lo sabemos. Es el ministro de Economía. Es el ministro de Economía, pero yo no sé si para la gente está tan claro eso. O sea, el viernes a la mañana, te doy este ejemplo, el viernes a la mañana, yo veía todo ese conflicto. Yo digo, ¿quién es el responsable de esto? Transporte, economía. O sea, es muy directa la relación entre, tenés trabajadores, empresarios que te están haciendo un paro porque no le llegan los subsidios. El universo que se tiene que ocupar de eso es tu ministerio. Y a mí no me quedaba tan claro. Después salió Massa y se hizo cargo de la situación. Pero a la mañana no estaba nada claro que era responsabilidad de Massa eso. Pero él mismo se está haciendo cargo de la situación. Él mismo está dejando en claro que el poder lo tiene él. Y que él está tomando las decisiones. ¿Quién es el que está tratando de arreglar el acuerdo con el fondo? Massa. ¿Quién es el que está ahí con los subsidios? Massa. ¿Y quién es la principal figura en el gasoducto? Cristina, Alberto y Massa. Sí. Nadie levantó lo que dijo Alberto. Todos levantaron lo que dijo Massa y Cristina. Ay, es que Alberto, eso también dato de color. Pero cuando dice lo del general Perón, hasta Cafiero, está como... Chabón. ¿Quién te manda, por favor? El ego de un varón porteño es increíble, chicos. No lo escuché, o sea, no escuché ninguno. El día del gasoducto. Bueno, estuve editando hasta el último momento porque no llegaba a subir el video a YouTube y lo tenía que subir ese día. Estabas haciendo un hilo increíble y yo te interrumpí con datos de color porque soy eso, chicos. No, yo, o sea, solo cerré con lo de que Massa es el que está asumiendo las responsabilidades del Ejecutivo, el que viajó a China para buscar los yuanes, el que viajó a Brasil, el que va a viajar ahora a Estados Unidos para cerrar o no con el FMI. O sea, en los hechos no es que, para mí es como si fuera el presidente que se presenta a la reelección, porque él mismo lo está asumiendo de esa forma. No porque uno lo vea como espectador, como observador, como somos nosotros, sino que él mismo lo está asumiendo el desafío en ese sentido. Por eso se dedica a dar las buenas noticias y las malas ya hace boludo y trata de que no las levante nadie. Bueno, hay que ver cómo le rinde eso de cara a las PASO y de cara al FMI. No sé si querés decir algo más de esto del gasoducto. No, o sea, la clave para Massa de acá a las elecciones va a ser qué pasa con el FMI, si llega con dólares o no. O sea, tanto para Massa como para la oposición, medio que es... ¿No? O sea, sí. El problema base hoy que tiene Massa y Argentina es que no hay dólares en el Banco Central, ¿no? Sí. Por eso todo el anuncio del gasoducto y pegado a los dólares, etcétera. Que es algo que venimos diciendo hace bastante, medio repetido. La restricción externa, chicos. Si ustedes quieren entender la economía de la Argentina, hay un concepto que es fundamental y se repite a lo largo de toda su historia. Restricción externa. Sí, ¿sabías que la misma gente que defendía esa teoría con Diaman, etcétera, por ejemplo, ¿Culfas te diría que existe restricción externa en Argentina? Sí, obvio que sí. ¿Vos decís que sí? Yo no estoy tan seguro. Estuve revisando su libro. Para mí, Culfas, voy a decir algo que no te va a gustar, que va a ser a favor de Matías, que es que yo estaba hablando de esto del desarrollo, hay pocas personas economistas, o sea, perfiles técnicos que estén realmente pensando el desarrollo. Yo creo que Culfas es una de esas personas que está pensando el desarrollo. Creo que tiene muchos límites en ese pensamiento del desarrollo y que es un desarrollo más pegado al siglo XX que al siglo XXI. O sea que sí, te dice hidrógeno verde, ¿viste? Como que hay unos tintes que buscan tener ambientalismo y género, pero no está tenido en cuenta integralmente ni la demanda de cuidados necesaria para una población cada vez más envejecida. Hoy estamos en el Día de la Población, así que tiro el chivo ahí. Ni estamos preparados en un mundo de cambio energético y cambio en la matriz energética y en los consumos energéticos. O sea, tiene muchos límites, pero es uno de los pocos que está pensando y lo piensa con las restricciones estructurales de la Argentina, donde una es la restricción externa. Sí, yo eso lo sé, me consta. El tema es que tiene muchos límites y que no sé dónde mierda quedó ese equipo, porque toda la gente de Culfa estaba con Scioli. No sé dónde quedaron ahora. Y hay muchos... Huérfanos. Sí, o están en una ONG que los está absorbiendo todos. Bueno, pero ¿qué va a hacer esa gente? Guzmán, ponele, que salió en la entrevista esta con EconoJournal a decir que el gas había que usar para industrializarlo.
a favor, pero ¿con quién está trabajando Guzmán? ¿Qué está Tiene su haciendo? propia consultora. Está bien, ¿con quién trabaja? ¿Con quién trabaja? Y es él. Siempre fue el solo, o sea, desde que asumió fue el solo. Es Bueno, su forma eso de también ser. le falta, chicos, la perspectiva política. De cómo hacer que sus ideas brillantes lleguen a la Bueno, pero práctica. por eso, y ellos son los mismos tipos que dicen, tanto Culfas, Guzmán no sé si lo dijo alguna vez, pero todo el mismo equipo de Culfas que estaba en desarrollo productivo decía, bueno, ahí tenés muchas veces nos pasa que nosotros tenemos programas de desarrollo. Yo creo que su programa, es cierto, ellos están pensando en un programa de desarrollo para que se desarrollen las empresas, no el país. Entonces, más allá de eso, ellos dicen, no, nosotros tenemos un gran desarrollo, hacen números, todo lo que sea, y dicen, pero tenemos la restricción política que muchas veces, bueno, esa es una frase muy de derecha, muy de liberalismo, que dice, la política no nos permite avanzar en lo que hay que hacer, es lo que está diciendo Bullrich hoy, la política, las discusiones políticas no nos permiten avanzar hacia donde hay que avanzar, porque están peleándose entre ellos, rosqueando cargos o tratando de sacar tajada, etc. Creo que la economía no puede entenderse sin la política, y si vos lo único que estás haciendo es tratar de hacer un plan de desarrollo, no te lo va a comprar nadie o te vas a terminar vendiendo vos a... Adhiero, pero hay momentos donde uno, ejemplo, segmentación tarifaria, tuviste 2 años a Guzmán queriendo hacer una segmentación tarifaria de la manera mejor posible, en sentido técnico, en sentido de momento, en sentido de un montón de cosas. No lo dejaron hacerlo y después asumió Massa y la hizo en 2 meses. No, totalmente. ¿No? Entonces, como Pero yo hay errores de la política que vos decís, hermano, lo podrías haber hecho 1 año antes. Una reforma fiscal. ¿En qué momento tenés que hacer una reforma fiscal? Y el primer año, ¿entendés? No lo podés hacer en el tercer año. No va así, no funciona así. Y la misma experiencia con el impuesto a el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que fue uno de los financiadores del gasoducto, que entró en lo que era la inauguración del 9 de julio, que me encantó porque Sergio estaba como, les vamos a mandar una carta. Nada le importa menos esas 12.000 personas que pagaron el aporte ser uno de los financiadores del gasoducto. No importa. Y que decía, bueno, y los que no pagaron, y ahí me encanta porque está Cristina tipo, igual van a pagar. Y Massa que no quiere, viste, que haga eso. Sí, no quiere perseguir mucho. No quiere perseguir a sus amigos. Igual deben estar contentos, sobre todo los que tienen acciones de Vista, YPF, de Pampa. Sí. En pala la están llevando. Ya deben haber recuperado el deporte con creces. Bueno, el punto es que esas experiencias, que creo que son experiencias concretas, y que esas son las cosas que tenemos que discutir, las cosas concretas. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar una situación económica? Bueno, nosotros somos economistas, así que obviamente vamos a ver eso, hay limitaciones económicas muy concretas que tienen que ver con las reservas, tienen que ver con un nivel de endeudamiento que no es sostenible en el largo plazo, no es sostenible, no sabemos qué podemos pagar el segundo semestre, ese nivel, no es una discusión que te vamos a traer el año que viene, no sabemos qué pasa en el segundo semestre del 2023. Que tiene que ver con la caída del poder adquisitivo, que tiene que ver con números de la actividad económica, donde sí, minería te sigue traccionando el número, pero todo el resto estaba bastante frenado. Tenés consumos de ciertas clases que mantienen el poder adquisitivo, pero hay consumo mayorista más, más frenado, más atrasado y con una inflación que sigue siendo muy alta y que sigue generando todos los conflictos de la cotidianeidad, donde ninguna paritaria llega a cubrir lo que se perdió por inflación. Entonces, como que hay que discutir cosas que creo que son más concretas. Y ahí voy a levantar algo rarísimo, porque voy a levantar algo que dijo Altamira hace un mes. Rarísimo, yo citando a Altamira, que para mí es una de las mejores cosas que le pasó al Partido Obrero, que se vaya de ahí. Pero para mí, la única pelea que hay que tener en estos momentos, donde parece que la dirigencia política está en cosas abstractas, es pelea por ingresos. O sea, a mí el viernes fue como, claro, acá se vienen momentos complicados, yo voy a estar siempre del lado de la gente que esté peleando por sus ingresos, porque es lo único que hay, chicos. O sea, nos pasa a nosotros como clases medias laburantes, lo único que podemos hacer es pelear por ingresos. No veo otra perspectiva, no veo un programa que se esté armando ni nada por el estilo. No, sí, o sea, para mí hay un problema que tiene que ver con todo esto, pero que parece semántico, pero no lo es, que es, por ejemplo, el error político de no haber segmentado las tarifas, el error político de no haber aplicado el impuesto a las grandes fortunas antes, lo que sea. No es un error político para mí, sino que son decisiones políticas y disputas políticas que se dan hacia dentro del gobierno en este caso. Porque, por ejemplo, no se aprobó el impuesto a las grandes fortunas antes porque había un sector del gobierno que estaba en contra. No es porque el error fue un error. Ahora, visto en retrospectiva, puede ser, pero no es porque no se aplicó en su momento la segmentación tarifaria porque
porque les dio paja, o porque estaban en contra de que Guzmán avance. No, es porque hay un sector del kirchnerismo que realmente cree que no hay que segmentar las tarifas. Entonces hicieron todo lo posible políticamente. Yo creo que no, pero y esa gente probablemente haya tenido que virar porque no tiene una perspectiva política propia, sino que hace lo que le dice Cristina Kirchner. Entonces ahora no le quedó otra que aceptar a Massa porque no tenía una propuesta alternativa. Que, por ejemplo, defienda esto de no segmentar las tarifas, por ejemplo, con un programa alternativo. Eso no existió y no les quedó otra que aceptar a Massa. Pero así con todo. Guzmán presentó el proyecto de impuesto a las ganancias extraordinarias. ¿Quién se lo frenó? Massa. Porque Massa está en contra de que los ricos paguen más impuestos. Es así de sencillo. Y no es un problema de que, no, eso fue un error político. No, hay disputas políticas que hay que resolver políticamente. Finalmente, estas decisiones económicas son decisiones de política económica. Entonces, si uno quiere que haya una mejor distribución del ingreso, hay que cobrar impuestos a los más ricos. Sí. Y hay un sector que dice que hay que resolver estos problemas económicos, que va a decir, no, que la política no se meta. Bueno, eso lo dice Tetaz, lo dice Melconian y lo dice Culfas. Entonces, creo que ese es un error muy grave, un problema muy grave, que no sé si es un error, sino que es un statement de política económica, que es una cosa es la economía, otra cosa es la política, dejen a los técnicos hacer de economía que nosotros sabemos, ustedes dedíquense a rosquear, pero sin tocar la nuestra. Y es lo que lleva, es una discusión ya bastante vieja, que nunca creí que iba a alcanzar a todo este sector más heterodoxo o más de izquierda, de Culfas y todo su equipo que pasó por desarrollo productivo. No creo que se sientan cómodos con izquierda, diría heterodoxo. No, claro, no, pero hay muchos que militaron en la izquierda. Sí. Pero no, obvio, eso seguro, pero creo que tomarlo de esa forma, de como que no, el error político, la carta de Culfas al final, que decía, no, acá tuvimos muchos errores por meternos en minucias políticas. La carta de Culfas. Claro, pero es finalmente porque hay varias posiciones políticas hacia dentro de un mismo espacio, como también pasa en Juntos por el Cambio, como también pasa en la izquierda, como también pasa en todos lados, sí. Y que eso se traduce en decisiones de política económica, que finalmente las decisiones de política económica son las que van a cambiar si seguimos perdiendo poder adquisitivo o no, y parece que afectar intereses, y afectar intereses es política, ¿no? Obvio. No, a mí me parece importante tener la discusión. Y en eso como que, bueno, por lo menos poner una base de discusión. Porque a veces a mí me pasa, incluso en las internas, no sé, pienso en la del FIT, pero la interna PTSPO, a mí no me queda clara. No me queda clara las diferencias, ¿entendés? O sea, y me pasa en general, que es como que no me queda clara cuál es la diferencia. Más allá de las trayectorias de cada partido, de cosas como que, más allá de los egos, ¿cuál es la diferencia? No sé, no la veo. O sea, no la veo. Y en ese sentido es como, está bien que es cierto que la izquierda trotskista es difícil pedirle a la izquierda trotskista que haga, no sé, que piense una reforma fiscal progresiva, porque tampoco está a favor de eso, o que piense como una política más concreta en términos del ejecutivo, ¿no? Como que siempre, tradicionalmente, se piensa a la izquierda, bueno, que esté en el poder legislativo, que lleve la voz de los reclamos de los trabajadores. Es una izquierda que vos sabés que siempre va a estar presente en las luchas, en los reclamos, o sea. De hecho, cuando pasó lo del viernes, yo decía, ¿cómo no hay un dirigente ahí de izquierda organizando a la gente? Pero, no sé, siento que es como que son todas discusiones muy lejanas y que eso, de nuevo, ¿no? Fomenta esa distancia entre lo que es el proceso electoral y lo que es una descomposición muy fuerte del campo económico que no tiene miras de mejorar. Y si querés ahí nos metemos con el FMI. Sí, o sea, para mí hay diferencias de programas. La izquierda siempre tiene un programa que son largos, están colgados en las páginas. Moreno también hace campaña con el programa. Ahora, en mi experiencia, yo milité 10 años en la izquierda. Siempre hicimos campaña por el programa. Estos son nuestros puntos del programa. Entregamos cosas larguísimas para que la gente tenía que leer. Que nadie leía. Justamente las elecciones no se ganan con programas. Las elecciones se ganan con algunas, con tocar las emociones de la gente, con hacer una perspectiva de futuro, con una construcción narrativa y que toque el sentimiento de la gente, con candidatos buenos, con candidatos que se reflejen en lo tuyo, en lo que vos estás pasando. Muchas cosas, que tampoco es mi especialidad, pero sí sé que, sobre todo, cuanto más avanzan los años, más esto se profundiza. Ya nadie discute los programas, porque es un dato de la realidad, no es una opinión mía, que es lo que viene pasando en los últimos años. Los candidatos que hacen, por ejemplo, uno cuando vea los spots publicitarios, va a ver que los de la izquierda son aburridísimos, porque es un programa económico en donde dicen de derechos, de lo que sea, pero es enumerar un programa, te aburre, te cansás. En cambio, ves los otros programas, los otros spots y otras articulaciones que son mucho más llamativas. Después, dicho eso, por ejemplo,
lo que sí se puede rescatar de quienes están trabajando, por ejemplo, con un programa de desarrollo como de CULFAS y todo ese sector, es que lo explicitan y lo hacen público, por ejemplo, porque después, ¿quién está preparando un programa? Melconian. Y Melconian, pero realmente Melconian viene de presentar supuestamente su programa en donde no hay nada. Sí. Es solamente él diciendo pelotudeces, que es muy chistoso diciéndolas. O sea, todos mis respetos con Melconian, él es muy bueno comunicando. Los míos sí, porque haciendo metáforas, eso es muy bueno. Te llama la atención, sobre todo para los varones más 50, me parece que está pensado. Vos tenés cosas, y tenés en el banco de suplentes, tenés no sé qué. Y vos tenés que entender que es así, te dice, es así. Yo creo que te lo diga más fácil, te lo digo más fácil. Y no hay un PowerPoint, ese es el problema, no hay un PowerPoint, no hay nada. O sea, ellos deben tener un programa, pero no lo muestran, porque si lo muestran no los vota nadie. Fundación Mediterránea igual hay cosas muy concretas en relación a las empresas públicas, hay recortes de empleados públicos, o sea, como a un tema de infraestructura del Estado, que yo ahí entiendo el volumen que podría tener Massa, porque realmente es enfrentarse a la reta Bullrich, que es como un macrismo 2.0, donde quieren hacer todo más rápido de lo que ya hicieron antes. Entonces, a mí me da pavor. De hecho, yo vi el spot de Patricia Bullrich y dije como, me quiero ir a mi casa. Pero me transmite sentimientos, los otros me transmite sentimientos, pero me transmite pánico. O sea, pánico. Pero por eso depende cómo lo ves. Si vos estás parada en la vereda de enfrente, eso por ahí te transmite sentimientos de vamos, Patricia. O sea, a mí no me pasa, pero sí, trato de ponerme en ese lugar. Pero, o sea, creo que hay algunas cosas, por ejemplo, dice que hay que reducir el gasto público en tal, pero no tiran números, no hay algo concreto, porque básicamente lo que promete es un futuro peor del que tenemos. Y dicho eso, a mí tampoco no se me ocurren motivos para pensar por qué Melconian no podría ser el ministro de Economía de Massa. No se me ocurre un motivo para pensar que no. Yo entiendo. Eventualmente, sí. No digo ahora haciendo campaña, ni mucho menos. Pero... No por Massa, ¿no? Pero es de nuevo la discusión Scioli-Macri. Como entiendo que en términos de programa vos no podés ir por Unión por la Patria diciendo hay que privatizar las empresas públicas o hay que... no porque Massa no podría tener ese programa, no, obvio. Massa podría tener ese programa, pero yo entiendo que a menos que... Imagínate el escenario donde gana Massa, que es un escenario para mí muy difícil, que yo solo lo veo probable en un balotage Bullrich-Massa. Si no, me parece casi imposible. Pero ponele que es un escenario factible, porque dicen que las PASO las gana Bullrich, y si gana las PASO Bullrich, bueno, a menos que sea un balotage Bullrich-Milei, y yo me pego un tiro en la concha. O sea, como que realmente no veo un escenario peor que ese, pero bueno, no importa. El punto es que tendría como por estructura, por programa, por a quién representa, a quiénes lo llevan, bueno, no podría avanzar en eso, reducir a lo loco la planta del Estado, privatizar empresas públicas, como hacer eso. No, pero es muy... Totalmente, ni siquiera lo podría decir en la campaña electoral, ni después, ni con la base de sustentación que tiene. Claro. O sea, es el candidato del kirchnerismo hoy. Sí. Eso es así, pero en los 90 Menem ganó diciendo tarifaz, revolución productiva y salariazo. Tuvo un par de corridas, tuvo una hiperinflación y llamó a Caballo, que es la misma fundación de la cual hoy preside Melconian. Y es un programa armado a medida de 5 o 6 grandes empresas, Techint, Darcor, Ledesma y alguna más que me estoy olvidando, creo que Pampa entró hace poco, que está armado básicamente para hacer una transferencia de ingresos para esas empresas. No hay mucha más vuelta. Por eso tampoco lo pueden explicitar cuál es su programa. Entonces, con un nuevo gobierno que es evidente que va a asumir en el medio de debilidades, muchas debilidades estructurales, por eso lo de Melconian es muy bueno en términos diabólicos del punto, porque es lo más antidemocrático del mundo. Gane el que gane, yo pongo el programa económico, dice él. Claro, sí, cualquiera. Es muy sencillo, total, yo puedo votar, no sé, lo voto a Massa no, pero ponele a Bullrich o a Larreta, me meto en la discusión económica sobre cada uno, pero después asume Melconian. Ahí también va a haber un debate político, va a haber crisis, obvio. No va a ser tan fácil para Melconian asumir, pero bueno, tiene atrás a grandes empresas que quieren imponer ese programa. Y el miedo, creo que el miedo que está detrás, o por lo menos a mí lo que me da miedo, es eso, ¿no? Como una vuelta, que Massa sea el nuevo Menem, básicamente. A mí eso me da miedo. Bueno, ¿queréis terminar? Porque acá hay algo abierto que cortar. Que puede ser que por qué Massa, en vez de ser el nuevo Menem, sea el nuevo... se me fue el nombre de la Revolución Cultural China, de que el Mandatón le dice, no, porque está Mao como...
Decía Pagni ayer que estaba Mao el que hizo la purga Sí. en el Partido Comunista. El que viene tenía una después visión de Mao. derecha, claro. Ahora no me acuerdo. No, yo tampoco lo sé. O sea, lo Lili- sé, pero no. No me acuerdo el nombre. Bueno, pero la cuestión es que, digo, por el debate con el FMI, Sí. hay como dos visiones que hay ahora, ¿no? A ver qué pasa. Como para cerrar con esto y no esquivarle. Esquivámosle, no. Sobre la base de la falta de reservas, Sí. evidentemente, o sea, de acá a fin de mes, Argentina tiene que pagar 2.000 y pico de millones de dólares Un poco más. al FMI. No casi importa, 3.000. le tenemos que pagar al FMI, no tenemos plata. No hay dólares. O el FMI nos da fondos que se tienen que resolver medio esta semana porque igual el FMI es recontra burocrático y no te puede pasar la plata de un día para el otro. Salvo con Macri. Todos sabemos eso. O China, que tampoco está tan confirmado. Yo traté de ver si está confirmado o no, pero No, es muy confirmado difícil. Es muy difícil la información china. Es supuestamente que China le dijo al FMI el que. director chino. Claro, el FMI, director chino en el FMI dijo que China se haría cargo de garantizar esos yuanes a través del swap de monedas que tiene Argentina y China. Y volver a pagar con yuanes como pasó hace... Como pasó el mes pasado. Y ahí ya sería China como prestamista de última instancia de Argentina, que no es menor, ¿no? En esta discusión geopolítica, en vez de deberle al FMI, pasaríamos a deberle a China, que involucra cambios que yo no hubiese pensado nunca, eso es lo hermoso de la política, no hubiese pensado nunca que Massa sería quien hace que se relocalice nuestro principal acreedor de Estados Unidos a China. Eso yo Tampoco no me el lo hubiese principal. imaginado. Eh, No, bueno, pero como que se empiece a acercar ese camino de Por ahora- influencia china en Argentina. Por ahora la discusión es solamente sobre para este vencimiento, porque es el último antes de las PASO. Sí. O sea, esto solo patearía para que Massa haga un acuerdo después de las PASO, o de acá hasta fin de año. Ahora, el FMI, chicos, son el fleje, ¿cómo les gusta el fleje? Tiene muchas puertas abiertas. Por eso Massa, o sea, mientras está operando con esto de China, al mismo tiempo se juntó con el jefe de, ¿cómo se llama? El primer El de ministro Egipto. de Egipto, claro, en donde hicieron como un amague de que podían llegar a Ay, presionar al cómo me fondo. encantaría que se junte Argentina y Egipto y fundan al FMI, ese es mi sueño. Y esto ya pasó, o Yo sea, ahí te voto a Massa. pasó algo similar en... Te lo milito. Me hago una remera de Sergio. Hay notas de Burgo de economía en Clarín los domingos, que son unas columnas que se llaman Economía de no ficción, que para mí son excelentes, es de lo mejor que hay en economía, que hacen paralelismos con el pasado, todo el tiempo con lo que está pasando. Y en este caso hacían como un paralelismo con lo que pasó en los 80, que Argentina amagó, Brasil sobre todo, con hacer un club de acreedores, que es lo que también un sector del kirchnerismo quería impulsar antes en la negociación con el FMI, para presionar como en un club, como en gente a la cual le debe mucho al FMI, que en este caso Argentina y Egipto son los principales, para presionar por mejores condiciones o para patear los pagos hacia adelante y negociar en una posición de fuerza. Bueno, que en ese momento no pasó, básicamente porque no hubo coordinación, y ahora con esas reuniones como que, con esa filtración a la prensa, como que Massa lo mostró, parece que busca meter presión pero no romper, ¿no? Lo que dicen No. siempre es que Sería que va a haber un interesante acuerdo. que Massa sea esa persona. Me encantaría. Yo ahí cambiaría mi percepción sobre Massa. ¿Querés convencer a no convencido, Sergio? Anda por ahí. No parece ser ese el caso. Lo que Veremos. Massa se la pasa diciendo que va a acordar, o sea, ahora esta noche van a ir Rubinstein y sus secuaces. Pero no a él. No a él. Porque de alguna forma tienen que llegar al 13 de agosto, que son las elecciones, con algo de dólares por lo menos para pagar importaciones, porque si no... No Se se viene sabe la nada. recesión. No se sabe nada, pero nosotros estaremos acá la semana que viene Nos vemos la charlando semana que sobre viene. lo poco que se sabe y después nos tomaremos una semanita en julio, así que aprovechennos mientras estamos Somos imprescindibles. imprescindibles. Chao.